Gracias, Julio. Es un placer y ha sido un placer estar estas 6 semanas con ustedes. Pero bueno, hoy, como les adelantaba Julio, viene algo particularmente divertido, que es trabajar de una forma más interactiva en esta lógica de laboratorio, si se quiere, un poco practicando, ensayando y también tensionando algunas de las ideas que ustedes tengan, pensando en general en el desarrollo de proyectos y ni que hablar con los mini grants que les contaba Julio que mañana tienen esta presentación. Vamos en el día de hoy a hacer básicamente dos cosas. La primera es repasar eh, una lógica de proyecto a través del Canvas, el lienzo de resolución de problemas públicos del GoLab, que ya lo vimos, lo vamos a mirar desde otra dimensión, como agrupando los grandes temas y pensando en el armado de un proyecto específico. Eh, y vamos a ver también algunas lógicas de cómo armar un proyecto que me parece que les pueden resultar bastante útiles, incluido armar una propuesta de proyecto, en este caso no un pitch, sino más bien pensando en propuestas escritas, con distintas dimensiones que me gustaría recomendarles que lo hagan. De hecho, está basada en la plantilla que tenemos para el armado de proyectos en mi organización en Data Uruguay. Eh, todo lo que vamos a hablar el día de hoy, como les decía, está orientado a estas ideas que ustedes pueden tener de vuelta para el pitch no es de mañana el pitch, pero del evento de mañana, para los mini grants, o para cualquier otra cosa que ustedes quieran proponer, externa o internamente. Eso también es importante, ¿no? Cuando tenemos que defender una idea, a veces no es para obtener un fondo, sino es, por ejemplo, a una persona que tiene que tomar una decisión y aprobarla. Entonces les recomiendo que todo lo que vayan pensando, lo que se les vaya ocurriendo, lo que vayan conectando con sus ideas y proyectos mientras vamos viendo las diapositivas, tomen nota porque al final de la sesión vamos a hacer dos cosas. Primero, más de preguntas y respuestas amplio en el sentido de, bueno, cómo armar un proyecto, qué tipo de cosas tener en cuenta o distintas problemáticas que pueden surgir, temas más macro. Y al final, una parte como más de ensayo, donde la idea es darles un minuto para hacer, ni siquiera es un elevator pitch, que son la versión corta, ¿no? Pero un esbozo de la idea, una primera presentación y darles un feedback inicial de, bueno, en esa presentación de idea veo esto, esto y esto como debilidad, me faltó saber esto otro. O sea, tener un primer ensayo como sparring de, ¿cómo se dice? De, de las cosas que ustedes quieren presentar en esa idea, de las propuestas que quieran llevar a un concurso o a lo que sea. Eh, bueno, para esto entonces, vamos a empezar por armar un plan de proyecto tomando todos los elementos que venimos viendo en sesiones anteriores. O sea, hoy lo que estamos haciendo de alguna manera es sumarizar, este, unificar, reordenar sin profundizar en cada uno de los temas. Los temas ya los conocen. El Canvas que vamos a ver hoy ya lo conocen. Ya hablamos de gobierno abierto, ya hablamos de los distintos recursos que vamos a utilizar hoy, pero hoy vamos a poner todos esos recursos de forma continua en un formato de armado de proyectos. O sea, lo que busco darles es un, un paso a paso, si quieren, una lista de comprobación para abordar un proyecto de forma completa y continua. ¿Ok? Vamos a empezar entonces por el lienzo. El lienzo, el Canvas, en particular el que estamos diciendo que es el de resolución de problemas públicos, me parece que es una herramienta súper útil y vamos a entrar en profundidad en el lienzo en un ratito, pero lo primero que quiero insistir, porque esto ya se los dije el otro día, es los lienzos son una herramienta, no son la verdad revelada, no es una técnica que tengan que usar sí o sí, y no, tampoco se tienen por qué plegar exactamente a lo que un lienzo les propone, les dice o les pregunta. Los lienzos son básicamente preguntas disparadoras para ayudarles a pensar, y con suficiente práctica ni siquiera se hacen necesarias. O sea, no sé, a la hora de armar un proyecto, yo creo que les contaba esto mismo. A la hora de armar un proyecto,
Eh, yo personalmente no arranco por pensar en un lienzo. Lo que he hecho es, a lo largo de muchos usos y muchas preparaciones de proyectos, aprender, interiorizar ese tipo de preguntas. Entonces, naturalmente, es parte de la discusión del armado de un proyecto. ¿Ok? Eh, Insisto mucho con esto porque si el lienzo se convierte en un limitante, en algo que obstaculiza el trabajo, tampoco es útil. Es una herramienta de aprendizaje. Se parece más a un ejercicio que hacen en un libro para aprender un idioma o matemática o lo que sea, que al uso aplicado de ese aprendizaje. Eh, Como decíamos, es una guía, no es algo inamovible. También otra cosa que pueden hacer es modificar el lienzo en la medida que ustedes lo vayan necesitando. Este, un, un lienzo en la medida que se va usando, se va puliendo. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que una pregunta no aplica para su caso, o sería mejor si estuviera preguntada de otra manera, o quizás aplica en un proyecto y no aplica en otra. Van a descubrir que quizás en un tipo de proyecto les sirve un lienzo que hace determinadas preguntas, no sé, por ejemplo, uno de emprendedurismo y en otro esto, el de problemas públicos. Yo creo que les comenté muy por arriba, con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, desarrollamos un lienzo específicamente para cooperativas de trabajo. Siempre hay como pequeñas cosas que podemos ajustar. No estoy proponiendo que se hagan su propio lienzo, a veces es un poco innecesario, pero sí que no se encorseten en lo que un lienzo les ofrece. Bueno, esto un poco ya lo mencionaba, nos ayuda a pensar en las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? O sea, nos libera espacio mental, si quieren. En vez de yo tener que acordarme de todo lo que puedo hacer, esto es como una especie de lista de comprobación que puedo seguir de forma sencilla. Creo que es particularmente útil también para mirar contexto. El lienzo tiene que hacer necesariamente preguntas que sean mínimamente incómodas para ustedes, porque esas son las preguntas que son realmente valiosas. Defender lo lindo de una idea es fácil, verle las partes complejas, las partes oscuras, las partes difíciles, las que no andan, los riesgos, es mucho más difícil y eso también es una parte importante del rol que tienen. Pero insisto, y por eso está en negrita, en que lo podemos cambiar cuando y las veces que sea necesario, ¿ok? No se encorseten en la herramienta. Eh, una vez que tenemos esa parte ¿cómo se dice? De la idea global definida, tenemos que pensar en cuáles son los recursos que ya existen que contamos para hacerla. De alguna manera, me faltó aclarar eso, perdón. Estas diapositivas que estamos viendo ahora numeradas van de menos a más, ¿ok? No partimos de la base de vamos a desarrollar un proyecto o vamos a desarrollar un proyecto complejo, sino que vamos a ir desde, ¿es necesario hacer esto? ¿Esto ya existe? Vamos a tratar de ver todo lo que ya está hecho y solo agregar lo que sea eh, realmente necesario para poder sumar y resolver el problema. Esto me parece que es una filosofía de trabajo importante. Y también tiene que ver con la interna del proyecto. A la hora de pensar un proyecto, o supongamos que llegamos a la conclusión de que efectivamente se necesita hacer, también es importante, por un tema de sostenibilidad, irlo pensando en la medida de que las cosas sean necesarias y no agregar, agregar, agregar para que sea mejor, entre comillas, que después lo pueda hacer insostenible. Volviendo. Eh, ¿Qué recursos de conocimiento abierto tenemos? O sea, por ejemplo, ¿qué datos públicos, datos abiertos, ni que hablar, pueden estar disponibles y yo puedo usar? Si no están disponibles, ¿puedo hacer un pedido de acceso a la información pública para obtenerlos? Quizás no son fuentes locales, quizás son fuentes globales, que vimos algunas, para obtener esta información. Incluso si no tengo una fuente oficial en el país, quizás hay un reporte de las Naciones Unidas que se termina publicando como un dato global o del Banco Mundial o lo que sea. Eh, Quizás no es datos estructurados, pero puedo encontrar documentos con información licenciada, o sea, licencias abiertas que pueda utilizar.
puede ser un mapa, pueden ser fotos. A veces no todo lo que necesito usar son estrictamente datos que se puedan poner en una tabla. A veces el tipo de datos es, por ejemplo, eso, topografía que sale de un mapa. Eh, ¿Puedo yo generar información en caso de que no exista? ¿Hay alguna forma en la que yo obtenga esa información? Crowdsourcing, o incentivar un proceso de gobierno abierto, digamos, donde alguien más la genere, etcétera, etcétera. ¿Puedo lograr que se publique si esta información existe pero no está publicada? Y después otra pregunta que es cómo yo voy a licenciar lo que produzca. A la hora del conocimiento abierto, también no solamente la pregunta es cómo los demás me dan información a mí, sino también cómo yo facilito información para que otras personas puedan seguir generando valor en base a lo que estamos haciendo. Esto obviamente no es obligatorio, pero es altamente recomendable. Después tenemos herramientas de gobierno abierto. O sea, acá ya implica un poco más de trabajo de interacción, si se quiere, de ir hacia espacios de acuerdo, de cooperación, de co-creación, de co-implementación, trabajar en conjunto y co-construir de alguna manera distintas iniciativas o datos. Capaz que existen procesos participativos que ya están abiertos, no exclusivamente los que se enmarcan en la Alianza para el Gobierno Abierto, que es donde se trabaja los planes de gobierno abierto de los países, eh, sino que puede haber un espacio de, no sé, histórico de supervisión de sociedad civil, por ejemplo, de un proyecto, y eso me da una puerta de entrada para trabajar con aliados en esa temática. Puede ser que yo tenga que tejer alianzas nuevas, puede ser que esas alianzas sean, no sé, con organismos de gobierno, por ejemplo, en una lógica de gobierno abierto directa, abierto digo, directa, o puede ser que yo teja alianza con otras organizaciones o otros organismos o lo que sea, para juntos, juntas, ir a impulsar un trabajo colaborativo con quien sea dueño de los datos o lo que sea. Eh, También es muy importante entender quién más comparte los incentivos para resolver este problema. Eh, Nunca o casi nunca somos solo nosotros que estamos interesados en resolver algo. Si nosotros encontramos otras personas que compartan esos desafíos, entonces vamos a poder eh, juntar fuerzas y generar esas alianzas del punto anterior. Pero puede ser que esas alianzas o que ese compartir el problema estén en lugares radicalmente distintos a desde donde nosotros estamos enfocando los problemas. Esto me parece que es una cosa interesante para pensar. Si yo, por ejemplo, quiero resolver un tema de inundaciones, eso implica que yo voy a necesitar datos de la altura de los ríos, por ejemplo. Quizás me interesa también saber la contaminación del agua, porque no es lo mismo una inundación con agua limpia, con inundación con agua sucia, o si hubo deslaves, o la época en la que se usan plaguicidas río arriba, o cosas por el estilo. Entonces, capaz que mi fin es social de prevención de inundaciones, pero hay una organización que tiene que ver con agro, que lo que está haciendo es medir la altura de los ríos, porque en realidad lo que le importa es la disponibilidad de agua para riego, que son dos temas que no parecen tener nada que ver en principio, pero en el fondo comparten algunos de los datos y quizás la infraestructura que podrían necesitar. Eh, a eso me refiero con que puede haber distintas personas, si no con interés en resolver el problema directamente, por lo menos en los mismos recursos de datos que necesitamos nosotros. Y por último, y destacado, ¿quién sabe más que yo del problema? Es probablemente uno de los errores más comunes a la hora de desarrollar los proyectos, y esto yo creo que ha estado bastante mal influido por la tendencia a a las ideas de tecnología que vienen a resolver cualquier cosa, una cosa que empezó allá por el 2010, más o menos, esta idea de los hackatones y qué sé yo, de todo se resuelve con tecnología. Entonces, eso significa que gente que sabe de tecnología empieza a opinar sobre todo, básicamente. Y eso generó, creo, muchas malas experiencias de cómo resolver problemas de la manera equivocada y muchas veces agravar esos problemas. Un ejemplo que yo siempre doy, creo que no se los comenté a ustedes en estas sesiones, es uno que generó Facebook con donación de sangre en India. El problema concreto, real, era escasez de sangre en los hospitales de la India, a pesar de que había voluntad, o sea, según encuestas y cosas por el estilo, donantes con interés de donar sangre había un montón. Lo que faltaba era
coordinación para que esa sangre efectivamente llegara a los hospitales o que la gente efectivamente fuera a donar, mejor dicho. ¿Qué se generó? Bueno, gente de Facebook empezó a tratar de resolver ese problema, lo hicieron sin consultarle a ningún hospital, sin consultarle a los expertos en donación de sangre, no sé, la Cruz Roja y gente que hace campañas de donación de sangre, y lo que armaron fue una especie de marketplace, literalmente lo hicieron con Facebook Marketplace, creo, para que, no sé, centros de salud pidieran sangre y gente se ofreciera para ir a donar. Versión simplificada. Pero lo que hicieron fue poner una lógica de mercado abierto, que es una de las cosas que vimos en otra sesión. ¿Qué generaron? Que rápidamente se generó un mercado negro en base a esa misma herramienta, donde la gente ya no iba a donar sangre, sino que lo que hacían era ofrecer plata a cambio de sangre o querer cobrar por la donación de sangre. En consecuencia, la donación de sangre en global disminuyó, o mejor dicho, la llegada de sangre a hospitales en general disminuyó porque quienes donaban sangre de forma voluntaria vieron que había una oportunidad de monetizarlo, entonces empezaron a dejar de donar y querer vender esa sangre, y también la distribución de la sangre en los lugares donde se necesitaba empeoró porque aquellos que ofrecían dinero, ya sea oculto o expreso, la obtenían versus los que no tenían fondos para ofrecerla. Entonces, es un ejemplo bastante crudo, pero es un ejemplo bastante claro también de que no siempre lo que parece una solución óptima, especialmente desde el punto de vista tecnológico quizás, es necesariamente una solución que se adapta a la realidad. Por lo que estoy viendo que hay algunas preguntas que no había visto. Jazmín. Eh, sí, a eso iba, perdón, asumo que fue en el punto 2 la pregunta. Eh, Cuando hablamos de obtener información, generar información, mejor dicho, ahí la penúltima viñeta, se refiere, por ejemplo, a crowdsourcing o colaboración distribuida, que puede ser una forma. Por supuesto que esto tiene toda una serie de desafíos extra, de validación, de, bueno, cómo se recoge en estandarización. Es más trabajo, aclaro eso, pero sí es absolutamente viable utilizar esa metodología. Bueno, un pasito más. Ya buscamos si hay datos, ya buscamos si podemos establecer colaboraciones. Ahora veamos si hay algún otro tipo de infraestructura sobre la que nos podemos apoyar. Quizás hay algún sistema o servicio donde obtener datos, o sea, no una publicación de datos abiertos, sino un servicio de consulta, por ejemplo, a que le podemos pedir datos en tiempo real. Quizás ese servicio existe pero no está abierto, entonces lo que podemos usar es la metodología de gobierno abierto para que se abra ese servicio de la misma manera que podríamos pedir que se abran datos. Quizás existe un servicio que publica datos similares a los que necesitamos y podría modificarse para cumplir con nuestras necesidades. De vuelta, ahí entra la lógica de colaboración del gobierno abierto para tratar de obtener ese cambio, de convencer a alguien de que abra esa información de la manera que nos sirve. Puede ser que exista una herramienta para recolectar o generar esos datos. Un ejemplo muy a la mano es todo lo que tenga que ver con datos geográficos y herramientas del estilo OpenStreetMap. Quizás los datos, y también yendo de vuelta al ejemplo de Jazmín, ¿no? Eh, si yo necesito datos geográficos de una población, y esto es muy común en desastres, cuando hay desastres naturales, de hecho hay un equipo de OpenStreetMap que se llama el Humanitarian OpenStreetMap Team o equipo humanitario de OpenStreetMap, que se dedica a eso, a trabajar los datos de mapeo después o en preparación para desastres naturales, eventos climáticos extremos o bueno, también cosas más sociales y políticas como guerras. Eh, un caso famosísimo fue el trabajo con OpenStreetMap luego de creo que fue primero el terremoto y después un huracán en Haití, que luego derivó a su vez en una crisis política y una guerra civil y muchísimas cosas más. Pero la infraestructura de Haití quedó absolutamente destruida después de dos eventos naturales y climáticos de corrido. La llegada ¿cómo se dice? De la asistencia a, a los lugares se volvió extremadamente difícil y en base a el uso de imágenes satelitales actualizadas, obviamente, y las herramientas de mapeo de OpenStreetMap, muchísimas personas en el mundo colaboraron para generar un mapa de las rutas, de los obstáculos, de los bloqueos en Haití, que literalmente terminó siendo mejor que el mapa oficial que había antes del desastre.
Eso, de hecho, motivó la creación de este grupo de ayuda humanitaria en OpenStreetMap y hoy se hace con un montón de eventos y desastres en el mundo. Perdón, estoy viendo los comentarios. Bien. Em, eso es me parece que es un buen ejemplo, entonces decía, de herramienta para generar datos, pero puede haber un montón más. Otro proyecto que les puedo contar que me parece que es precioso, se llama Clic a la Escuela, es un proyecto que desarrolla Wikimedistas de Uruguay, que es un proyecto también dentro de nuestra organización, pero se basa en una herramienta que es de alcance global y está generada por voluntarios en el marco de la Fundación Wikimedia, en particular de Wikimedia Commons, que es donde se alojan, perdón, las imágenes y otros contenidos multimedia que se usan en Wikipedia. Eh, Saúl, no lo tengo ahora el enlace, pero pueden, si buscan en Google Haití, terremoto, OpenStreetMap, lo van a encontrar enseguida. O si alguien me puede dar una mano buscándolo y pasando el enlace, les agradezco. Y si no, pueden ir a Humanitarian OpenStreetMap Team, eso sí, se los escribo acá en el chat, buscar eso en Google. Esta es la organización, digamos, creada a partir de esa primera experiencia. Estoy casi seguro que fue con el terremoto de Haití que se formó. Hoy ahí trabaja, de hecho, un amigo y cofundador de mi organización que nada, hacen un montón de proyectos interesantísimos. Decía, otro ejemplo, WikiShootMe se llama, Wikidispárame vendría a ser, pero en este caso, eso, perdón, el link que pasa a Milcar es de OpenStreetMap. OpenStreetMap es el proyecto global, que es como la Wikipedia de los mapas. El Humanitarian OpenStreetMap Team es algo puntual. Ah, ahí está, gracias a Emerson, dentro del proyecto OSM. Volviendo, WikiShootMe, que sería Wikidispárame, que es una traducción compleja al español porque se refiere a disparar de fotos, no disparar armas. Este, permite básicamente elegir lugares que están mapeados, o sea, que están como metadatos en Wikidata o en Wikimedia, por ejemplo, en nuestro caso, escuelas, y asignarlo como tareas a las que la gente le puede agregar fotos. Entonces, ¿qué se hizo en Uruguay? Se quiso tener fotos de todas las escuelas del país, que no existía una fuente oficial para eso. Entonces, primero se cargó la base de datos de todas las escuelas a Wikidata, que es la plataforma de datos de la Fundación Wikimedia, la que usa Wikipedia, etcétera, etcétera. Cuando ustedes ven una tablita de datos en Wikipedia, por ejemplo, el año que nació una persona, eso sale de Wikidata. Todas esas escuelas cargadas se subieron a esta herramienta WikiShootMe y eso quedó abierto como tareas. Entonces, cualquier persona podía abrir el mapa, ver los puntitos en el mapa donde estaban las escuelas. Yo lo hice una vez, estaba de vacaciones en un lugar donde usualmente no iba. Me fui a pasear con la bicicleta, me acerqué a las escuelas que tenía ahí cerca y en cada una de ellas subí las fotos correspondientes. Y con esa herramienta se mapearon como la mitad de las escuelas del país de una forma muy sencilla, con fotos que, como decía, no existían ni siquiera para la Administración de Educación Pública. Eh, bueno, a su vez, puedo crear algo que sirva de infraestructura para otros proyectos. Esto también me parece es interesante. Por lo general, cuando pensamos armar un proyecto, pensamos solamente en lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces estamos resolviendo un problema que puede resolverle a su vez problemas a otras personas. Entonces, pensar lo que nosotros hacemos desde una lógica de infraestructura digital pública, yo creo que también es extremadamente valioso. Vamos con este ejemplo que les decía. Si nosotros estamos haciendo una campaña para juntar fotos de escuelas, quizás en una charla, en una colaboración con otros aliados, podemos, por ejemplo, pedir que además de la foto de la fachada, se saquen fotos del acceso a la escuela y entonces, además de tener una foto de una imagen de cada escuela, podemos ver en esas imágenes si, por ejemplo, tienen accesibilidad, tienen una rampa de accesibilidad la entrada a la escuela o no. El trabajo para nosotros es exactamente el mismo y sin embargo, solamente pidiendo que se vea la entrada en esas fotos que sacan, ya podemos asistir a cualquier proyecto que tenga que ver con discapacidad, gracias a que ahora contamos con esa información. ¿Me siguen esa idea? Yo sé que es mucho pedir a veces, ¿no? Imaginarse que podían necesitar otros, pero esto tiene que ver también con los diálogos que podemos establecer
justamente con otros actores, y esa es la gracia de trabajar en colaboración. Es mucho más difícil hacer esto de vuelta, por ejemplo, hacer una segunda tanda de fotos para detectar eso, que pensarlo de primera y de hecho contar con el apoyo de otra organización, otra campaña, que a su vez va a impulsar nuestros fines. Eso es colaboración, eso es, si se quiere, gobierno abierto también. Eh, y suponiendo que mi herramienta efectivamente sea exitosa como infraestructura digital pública, necesito pensar cómo se va a sostener en el tiempo. Voy con otro ejemplo de proyectos nuestros. Creo que este lo comenté en las primeras clases, si no me falla la memoria. Se llama quesabes.uy y es una herramienta para hacer pedidos de acceso a la información pública online. En Uruguay fue el primer proyecto que permitía hacer esos pedidos vía web a todos los organismos del Estado. De hecho, ayudó a que la normativa se hiciera más explícita sobre la posibilidad de hacer pedidos vía web. Y se convirtió un poco en la plataforma por defecto para hacer pedidos de acceso a la información online. El Estado después generó una, por suerte, ahora estamos trabajando para mejorarla y tratando de colaborar, pero esa plataforma que generó el Estado eh, solo abarca algunos organismos, mientras que la nuestra abarca todos los organismos porque es un método más sencillo. Básicamente usamos el correo electrónico para el intercambio con el organismo. Para el usuario eso es transparente y lo único que ve son mensajes que van y vienen. Esto generó una especie de dependencia. Esa plataforma, al convertirse en el, si se quiere, estándar por defecto para hacer pedidos online y no existir una alternativa oficial para hacer pedidos online a cualquier organismo del Estado, básicamente nos puso en un lugar donde nos convertimos en una infraestructura pública digital, pero sostenida desde el sector privado, si se quiere, o sea, desde la sociedad civil. Entonces, esto implica para nosotros consecuencias a largo plazo. Si yo doy de baja esa herramienta porque quiero ahorrarme el costo de hosting, básicamente estoy disminuyendo el acceso a la información en el país. O sea, una cosa que hoy se puede hacer, que es hacer un pedido online a cualquier organismo, deja de estar disponible. Entonces, en esa lógica, ¿qué es lo que hicimos en particular? Bueno, eh, en el último plan de gobierno abierto, miren cómo engancha con los anteriores, ¿no? Perdón. En el último plan de gobierno abierto, generamos un compromiso junto con la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es el órgano rector en la materia, y la Agencia para el Gobierno Abierto, que es la que se encarga del desarrollo del gobierno digital, perdón, la Agencia de Gobierno Electrónico y Social de Información, que es la que se encarga del gobierno digital en Uruguay, para convertir esta herramienta que ellos tienen en que se pueda preguntar a todos los organismos del Estado y también agregarle una capa de transparencia que tiene la nuestra y no tiene la oficial, que es que todos los pedidos que se hacen a través de la herramienta se pueden ver, mientras que en la oficial no, yo solo veo los pedidos que hice yo. Entonces, antes de bajar esa infraestructura pública sostenida por sociedad civil, lo que estamos haciendo es generando una nueva infraestructura pública que cumpla con los mismos requerimientos. ¿Se entendió? Esto es un pepito más peleador, creo que, digo, se viene enganchando con los temas que venimos hablando, pero quiero confirmar que no haya dudas. Sí, cómo no, es la nuestra, es quesabes.uy, que vale aclarar, y esto va a tener que ver con lo próximo que vamos a hablar. Lo que estamos haciendo es reutilizando una herramienta existente que se llama Alabateli, si no me falla la memoria, alabateli.org, esto es de memoria, no estoy chequeando. Es el sitio web, la herramienta es desarrollada por My Society, una organización inglesa que hemos mencionado varias veces, la que por ejemplo en la clase pasada hablábamos de que generó el estándar Poplus y cosas por el estilo. Eh, y es un poco el estándar por defecto para los pedidos de acceso a la información pública, especialmente cuando las plataformas las desarrolla sociedad civil. Bueno, un pasito más, vamos a innovación abierta. Suponemos que efectivamente ya buscamos si existen los datos, ya buscamos si hay infraestructura, ya decidimos si esa infraestructura tenemos que generar, ya establecimos las alianzas, fuimos a reuniones de gobierno abierto y hicimos acuerdos de cómo construirlo. Ahora tenemos que construir un proyecto. Recuerden que tenemos todas estas herramientas de innovación abierta para trabajarlo de la forma colaborativa que nos va a dar mejores resultados. Pregunta repetida, ¿no? ¿Quién sabe más que yo del problema que quiero resolver? Esta es súper importante hacérsela, es un tema hasta de humildad. Siempre va a haber gente que tenga más experticia que nosotros y necesitamos que esa gente trabaje con nosotros. Es imposible que tengamos el equipo perfecto para armar algo.
¿Quién más tiene incentivos para resolver esto? ¿Qué lugar hay para abrirnos a ideas externas? Quizás hay gente que ya está pensando en cómo resolver esto o ya hizo intentos anteriores. ¿Qué herramientas de co-creación o procesos multiactor puedo impulsar? De vuelta conectado con lo que hablábamos de gobierno abierto. Otra pregunta que un poco ya nos venimos haciendo. ¿Hay lugar, perdón, para la colaboración distribuida? La pregunta más temprano de Jazmín. Hay una forma en que personas, ya no una institución o lo que sea, podemos hacer una colaboración distribuida donde eso me suban fotos, me actualicen el mapa, me completen datos, me respondan una encuesta. Eh, ¿Eso lo tengo que hacer antes del proyecto o quizás el proyecto es recolectar esos datos y analizarlos? Y después también tener en cuenta los límites de la colaboración distribuida. Un ejemplo clarísimo para mí es cómo fallaron eh, proyectos inspirados en esta lógica de colaboración distribuida, pero que no dan los resultados que se quieren. Y creo que también tiene mucho que ver con esto que hablaba de la intención de resolver con tecnología problemas que no se resuelven con tecnología. Estoy casi seguro que lo mencionamos en una sesión anterior, pero yo estoy bastante obsesionado con los casos de intentos de herramientas de seguridad ciudadana a través de la denuncia pública. Hay muchos tipos de ejemplos. Acá hubo uno que se llamó CityCop. En Estados Unidos es muy famoso uno que tiene que ver con, es más como una plataforma barrial, pero que derivó hacia denuncias de, no sé, hay alguien sospechoso en tal lado, o vi una actividad rara, vi que hay un auto con el vidrio roto en no sé dónde. Hay un montón de este tipo de herramientas. Tuvieron un impulso bastante grande, alrededor de 2015, por ahí. Eh, pero la verdad que han sido un fracaso estrepitoso y lo son por varias razones. Primero que nada, yo creo que hay un error en entender la identificación del delito, en asumir que una persona X puede correctamente identificar algo que prevenga un delito. ¿Ok? ¿Qué es lo que termina pasando en el 100% de este tipo de plataformas? Lo único que se traduce no es una previsión de posibles delitos, sino prejuicios. ¿Ok? Es muy difícil saber si una persona va a robar a otra. O sea, ¿qué es una actitud sospechosa, ¿no? Como dicen, por ejemplo, la policía y cosas por el estilo. Muy difícil. Entonces, lo que nos termina generando sospecha es lo ajeno. Entonces, si una persona eh, que quizás por su vestimenta o lo que sea, parece ser de bajos recursos en un barrio de altos recursos, a mucha gente le va a parecer sospechosa y lo que van a denunciar es a la persona. No necesariamente porque hizo algo o va a hacer algo, sino simplemente porque esa alienidad eh, es lo que genera esa sospecha. Obviamente esto se traslada también a la xenofobia, a la migración, al racismo. Entonces, la mayoría de las denuncias que terminan llegando a esas plataformas, lo que están haciendo es exteriorizando los prejuicios de las personas a través de sospechas y cosas por el estilo. También a la juventud. Un grupo de jóvenes en cualquier lado, para muchísimas personas, es un grupo en actitud sospechosa, a pesar de que no están haciendo absolutamente nada y probablemente no van a hacer nada. O lo mismo un grupo que está haciendo ruido puede generar recelos, a pesar de que no tienen nada criminal en su actitud. Han sido 100% inefectivas ese tipo de herramientas para la prevención real del delito o para la detección previa de delito o para la captura de delincuentes requeridos. Han sido un fracaso estrepitoso y sin embargo siguen existiendo y se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque canalizan ansiedades de las personas y les da un lugar para canalizar, como decía, esas ansiedades, a pesar de que no tengan ningún resultado. Entonces, por más que haya buena intención, por más que use técnicas colaborativas, y en este caso colaboración distribuida, eso no significa que esté realmente resolviendo el problema. ¿Ok? Esto me parece que es súper, súper, súper importante para tener en cuenta y a veces incluso tengo que pensar en qué estoy alimentando a través de la generación de ese tipo de herramientas. Un paso más. Supongamos que decidimos que sí hay que hacer algo, que vamos a hacer una herramienta, ya sabemos de vuelta con quién vamos a colaborar, con quién no, pa. No tenemos por qué empezar de cero.
hay muchas cosas que ya están hechas. El ejemplo que les pasaba hace un rato, yo les decía, nuestro proyecto, que sabes.org, está basado en Alabateli. Alguien ya trabajó sobre ese problema, ya desarrolló un software. El caso de Alabateli es particularmente ilustrativo porque como se usa no sé, 30 y pico de países del mundo en un momento, no sé si hoy serán más, no solo resolvió algunos problemas, resolvió problemas diversos de 33 normativas legales completamente distintas. O sea, básicamente, a esta altura del partido, Alabateli puede funcionar en cualquier país porque ya resolvió tantos problemas de los países anteriores que la convirtió en una herramienta sumamente robusta. ¿Se acuerdan que hablamos de los estándares de datos ayer? Voy a trabajar con temas de compras públicas, ya sabemos que existe el estándar de compras públicas. Voy a trabajar con temas geográficos, ya sabemos que existen determinados estándares geográficos. Siempre hay algo a lo que me puedo, o casi siempre, mejor dicho, hay algo a lo que me puedo plegar y eso hace más fácil la vida para procesar los datos para mí y también más fácil para que esos datos sean utilizados por los demás. A veces existen software o herramientas que no son exactamente lo que yo necesito, pero me pueden ahorrar camino. Un ejemplo bastante fácil de esto es la visualización de mapas. Ustedes pueden crear una herramienta donde en un mapa se muestra una proyección de inundación según datos de predicciones meteorológicas y obviamente van a tener que trabajar sobre la conversión de esas predicciones meteorológicas en algún tipo de polígono de área afectada sobre el mapa, pero mostrar un mapa en una web es algo que está ultra mega resuelto, incluso con capas o lo que sea. Entre las herramientas que nosotros creamos, más de la mitad usan mapas y en todas ellas usamos un paquete que se llama Leaflet, este, donde básicamente nos permite mostrar mapas, ponerle puntos arriba, ponerle colores, personalizar esos mapas, establecer límites de cuánto suma hacer, mostrar polígonos de distintas maneras, si son transparentes, si no, botones para activar o desactivar, capas, polígonos, puntos, etcétera. Hay un montón de problemas técnicos ya resueltos en ese paquete de software que no significa que nos resuelva todo lo que queremos hacer, pero sí nos ahorramos un montón de camino. También si existen prácticas probadas para lo que quiero hacer. Incluso si hay una herramienta que no es software libre y no puedo utilizar, vale la pena ver cómo se resolvió el problema o un problema similar para copiar cosas de usabilidad o estrategias de abordaje. O para no copiar, para ver, por ejemplo, dónde están los obstáculos. Esto es, hay áreas donde esto es muy común y es muy común que cuando alguien resuelve bien un problema por primera vez, mucha otra gente lo que hace es hacer clones de esas aplicaciones, justamente copiando esas cosas claves. Cuando miramos una de esas es importante entender qué problemas tuvieron que resolver. O sea, la usabilidad de una herramienta es básicamente la forma en que se van superando los obstáculos para lograr el objetivo que queremos. Y hay que tratar de mirarla de esa manera. Lo importante no es si el botón es de un color o de otro color, o si está puesto un poquito más acá, un poquito más allá. Lo importante es, por ejemplo, que este orden de preguntas me permite que no tenga que repreguntar tal cosa, o que si me preguntaron esto una vez acá, me lo guarda en un perfil y no me lo tengo que volver a explicar. Eso es lo que tenemos que aprender a leer a la hora de mirar otras aplicaciones. No el problema en abstracto que está resolviendo, y tampoco la forma específica que tiene estética, digamos, de resolución de esa interfaz, sino la lógica, la arquitectura alrededor de cómo se armó esa herramienta. También es importante mirar qué condiciones tienen las personas a la hora de armar distintas herramientas en distintos contextos o para distintas cosas. A nosotros nos pasa mucho, disculpe un segundo, nos pasa mucho con una herramienta que vimos también en las primeras sesiones que se llama tuservicio.uy, que es muestra indicadores de salud para todo el país. Es la herramienta que más nos han pedido que repliquemos en otros países y sin embargo es la que menos podemos replicar en otros países. ¿Por qué? Porque se basa en datos que se obtienen directamente a partir de una construcción eh, normativa y reglamentaria de cómo opera la salud en este país en particular, donde hay una cosa que se llama el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Ministerio de Salud Pública es ente rector de ese sistema, o sea, de todos los prestadores privados. Los prestadores privados están obligados por normativa a presentar todos esos indicadores al Ministerio de Salud Pública y a su vez la normativa explicita que esa información está disponible públicamente. Entonces, sin todas esas condiciones,
El proyecto tecnológico, la aplicacioncita, las grafiquitas, los numeritos, los colorcitos y los botoncitos no aportan nada. Yo puedo replicar los botones y las gráficas en cualquier lugar del mundo, pero si no tengo acceso a la información o no la tengo de una manera actualizada, no sirve para absolutamente nada. Entonces, es clave entender, cuando miro un ejemplo de otro país, cuáles son esas condiciones. Hay veces que eso no tiene resolución, hay veces que sí. ¿Se acuerdan del ejemplo de Movit, por ejemplo, con los horarios en tiempo real? Movit, hay lugares donde no tiene acceso a datos en tiempo real porque, no sé, los municipios, alcaldías, intendencias o lo que sea de las ciudades no recolectan esos datos, los buses no tienen GPS. Sin embargo, encontraron lo que se llama un workaround, una forma de darle la vuelta al problema, usando los teléfonos de las personas que están usando Movit y se montan a un bus para mostrar en tiempo real esa posición, similar a lo que hace Waze con obtención de datos de tráfico con los autos. Entonces, hay veces que esas condiciones son insuperables, hay veces que puedo encontrar soluciones creativas. Y después buscar dónde estuvieron los puntos de dolor de proyectos similares. Hay veces que esto lo podemos hablar con alguien que tuvo que ver con el proyecto y entender dónde estuvo complicado, dónde les dolió literalmente. Hay veces que lo podemos tratar de intuir a partir del uso de la herramienta, o cuáles son los puntos de dolor para mí como usuario al menos. Yo uso esto, hago este proceso, esta es la parte que más me costó, esta otra fue difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, supongamos que no hay referencia previa, no hay infraestructura, no hay software libre que pueda usar, vamos a tener que crear algo de cero o solamente usando cosas puntuales como lo del mapa. Primero, cuestionarnos si es realmente necesario. Hay veces que lo que se necesita no es una herramienta, sino algo. Un ejemplo que me contaban hace poco que me pareció muy divertido, para resolver en los liceos de Uruguay, publicarle la información a los padres sobre cuándo eran las fechas de los escritos, de las pruebas escritas de los estudiantes, porque a veces esa información no llegaba, entonces los estudiantes capaz que faltaban un día que era importante que no faltaran, o no sé, no se enteraban a tiempo, o los padres no tenían una forma de supervisar si efectivamente estaban, como les había ido en los escritos o lo que sea. Y en vez de armar una herramienta donde los docentes reportaran la fecha de los escritos y lo cargaran y quedaran centralizada, hicieron algo mucho más sencillo. Hicieron un documento de Google Drive para cada liceo del país y le pidieron a los docentes que anotaran en ese documento la fecha de los escritos. ¿Ok? Si quieren pueden verlo como un prototipo, pero el punto es que para la mayoría de los liceos esto resolvió el problema. Con eso recolectaron los datos y después esos datos se pasan centralmente a un sistema. Pero hicieron un salto cualitativo gigantesco de cómo resolver eso. Otro ejemplo que me parece que también es súper interesante, nos lo contó la gente de My Society, la organización esta que hizo la Batelli que les comentaba hace un rato. Allá por el 2010 más o menos, llevaron un proyecto que era para reporte de problemas de infraestructura, pozos y lo que sea, que se llaman Fix My Street, que también hemos comentado en sesiones anteriores, a Filipinas. En aquella época, el acceso a Internet en Filipinas era bastante limitado, lo que sí estaba súper difundido era el uso de los SMS. Entonces, armaron todo una interfaz, un protocolo de comunicación entre la herramienta web y mensajes de texto para que las personas pudieran reportar por mensaje de texto eso, no sé, una luz rota, un pozo en una calle, algo por el estilo, y eso se insertaba automáticamente en la aplicación. Lo lanzaron y lo usaron muy poquitas personas y se dieron cuenta de que había sido un enorme desperdicio ese desarrollo. A la conclusión que llegaron es que lo que tendrían que haber hecho, que les hubiera costado muchísimo más barato, era contratar a una persona por un mes, darle un celular con un número y que esa persona manualmente recibiera los reclamos y los ingresara a la plataforma a mano. Si recibía más de X cantidad de reclamos por mes, procedían a invertir en ese proceso automático que llevaba los mensajes de texto a la herramienta. Si no recibían pocos mensajes, si no recibían muchos mensajes, como efectivamente les pasó, se hubieran dado cuenta que no era necesario invertir en toda esa interfaz, en ese protocolo para comunicar los SMS con la herramienta web. Es súper importante cuestionarse si lo que necesitamos es una herramienta y no ir directo a la opción más compleja, más cara y más larga.
Recordar también algo que vimos al principio, herramienta no es lo mismo que visualización. Hay veces que lo que necesitamos es ver los datos de otra manera, hay veces que lo que necesitamos es un procesamiento de los datos, un filtro, una forma de personalizarlos de alguna manera. Si vamos a hacer una visualización, pensar por qué, para qué y cuál es la correcta. Esto también pueden repasar las primeras sesiones. Hay distintas visualizaciones que son idóneas para distintas cosas. No siempre tiene que ser la más vistosa. Hay veces que la vieja y querida gráfica de barras es exactamente lo que se necesita y una gráfica más vistosa, una infografía toda coqueta, quizás empeora la comprensión. ¿Qué aporte sustancial ofrece la posibilidad de gestionar, cruzar o filtrar datos? Eso va lo mismo que herramienta, no es lo mismo que visualización. Si vamos a generar una herramienta, entonces, ¿cómo podemos aportar en esa automatización, en que realmente el dato sea más valioso? No es lo mismo buscarme en una serie de datos y tratar de autoidentificar que contestar una pregunta, yo soy tal persona, tengo tal edad, y que ahí ustedes automáticamente me den el dato valioso que necesito. Y siempre que hacemos una herramienta, reenganchando también con temas de innovación abierta, de gobierno abierto, etcétera, podemos hacer co-creación con beneficiarios y actores interesados. Y que hago la distinción, no es lo mismo. La cooperación con actores interesados va a tener toda una serie de trabajo que pueden tener que ver, por ejemplo, con que los datos que yo genere los comparta con otros o atender distintas problemáticas que quieran resolver esos actores, pero los beneficiarios pueden tener intereses muy distintos a los que nosotros nos imaginamos. Entonces, no son dos grupos que pueda unificar, son dos cosas aparte que tengo que trabajar aparte. Hasta acá dudas, antes de que pasemos al repaso del lienzo de solución de problemas públicos, preguntas, consultas. Bueno, cualquier cosa las envían por el chat y vamos a tener un espacio específico. Eh, Esto, si se acuerdan, ya lo vimos. Es un lienzo de 20 preguntas diseñado por el GOBLAB o Laboratorio de Gobernanza, que estaba en el marco de la Universidad de Nueva York, hoy desaparecido. Eh, y está pensado justamente para la resolución de problemas públicos, o sea, problemas sociales, si se quiere. Se puede usar desde el Estado, se puede usar desde la sociedad civil, en ese sentido no es muy limitante. Y no vamos a ver las preguntas específicas, que ya las vimos en la sesión donde abordamos esto, sino más como algunos capítulos que me parece que es importante repasar. Lo primero es, a la hora de definir el problema, tenemos que primero empezar desde un problema. No solo hay que definirlo bien, sino tenemos que poder hacerlo abarcable. Creo que el ejemplo que yo les daba la vez pasada es, yo puedo decir, para la deserción educativa, quizás lleva una definición de problema que tiene que ver con las condiciones de vivienda de las personas o la necesidad de trabajo de las personas. Bueno, si el problema es el trabajo, yo no voy a poder resolver la escasez de trabajo o el subempleo de todo el país de un día para el otro o con una herramienta. Lo que capaz que puedo hacer es abordar una parte más pequeña de ese problema, como por ejemplo los costos, disminuir los costos que genera la asistencia escolar para personas con subempleo, estoy inventando, y eso quizás lo hace más abarcable y efectivamente tengo una posibilidad de impactar sobre el problema en concreto. Es, es muy fácil querer armar un proyecto prometiendo más porque suena mejor, pero muchas veces los proyectos que alguien les va a aprobar son al contrario, son los que prometen menos porque son los que son efectivamente realizables y creíbles. Pensar a quiénes impacta, o sea, quiénes son las personas que están teniendo un problema que queremos resolver, pero también qué pasa cuando resolvemos ese problema. Si para esto de la deserción escolar lo que estamos tratando de resolver es un tema de transporte y entonces le regalamos bicicletas a los estudiantes para que vayan a la escuela si viven a más de 2 kilómetros, quizás nos ponemos en contra a taxistas que antes llevaban a esos estudiantes, ¿ok? O nos ponemos en contra a los conductores que no les gusta que haya niños andando en bicicleta por la calle. No estoy diciendo que tengan razón, lo que estoy diciendo es, podemos impactar en las personas de forma positiva o negativa. También definir las causas del problema y hacer abarcable dónde vamos a trabajar nosotros. Un mismo problema puede tener causas distintas, quizás nosotros solo vamos a abordar una de esas causas.
¿Qué información, evidencia, datos, personas con conocimiento tenemos a mano? Esto se repite con todo lo que veníamos hablando antes, pero siempre es importante saber lo que ya se hizo, no reinventar ruedas y no repetir errores. Recién ahí pasamos a lo que es la ideación. ¿Cuál es la idea en concreto ahora que preparamos todo eso de antemano? ¿Qué mecanismos para el cambio activa esta idea y cuáles son los impactos medibles? ¿Qué es lo que va a mejorar? ¿Qué es lo que va a empeorar? Eso de los mecanismos para el cambio no lo quiero pasar por alto. ¿Cómo hacemos que esto inicie procesos transformadores? Por ejemplo, hablando de tránsito y transporte. A mí, perdón, solo el comentario de Gloriana es el mensaje anterior, el listado de asistencia. Eh, si yo quiero resolver un problema de tráfico, o mejor dicho, ¿cómo han decidido resolver problemas de tráfico en Países Bajos? No se hace, no se pone un límite de velocidad más bajo adentro de las ciudades. O mejor dicho, se pone un límite de velocidad más bajo, pero se acompaña de rediseño de las calles. Entonces, yo no dependo de que la gente obedezca un límite de 30 kilómetros por hora, sino que lo que hago es diseñar calles interiores que, por ejemplo, tienen curvas, una calle dentro de una cuadra, una acera de una manzana, digamos, en vez de ser una calle recta, donde es muy fácil para un auto acelerar, es una calle que tiene en el medio un obstáculo que el auto tiene que esquivar. Entonces, naturalmente, eso incentiva a ir a una velocidad menor. Si una calle tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, usan un ancho de carril determinado, pero si una calle tiene 30 kilómetros por hora, se disminuye el ancho del carril, porque si yo estoy manejando y siento que estoy en un lugar más apretado, que tengo otro auto más cerca, naturalmente voy a disminuir la velocidad. A eso me refiero con los mecanismos de cambio. Nosotros podemos generar cosas que incentivan que las personas hagan cosas distintas. Bueno, actores relevantes también lo venimos hablando de forma abundante. Quienes quieren que pase esto, quienes pueden apoyar un cambio, quienes no quieren, es igual de importante. ¿Cómo funcionaría la idea en la práctica? Y a esto me refiero también a sostenibilidad, a cómo se ejecuta en lo concreto. En nuestra realidad, con nuestras posibilidades, no en teórico. Si yo voy a presentar un pitch a alguien que necesita $1 millón por mes para funcionar, no importa qué tan genial sea la idea, probablemente no consigan el apoyo para eso. En cambio, si yo armo algo menos ambicioso, pero que puedo hacer funcionar realmente, es mucho más probable que lo pueda hacer y después escalarlo al $1 millón. Y bueno, ¿y cuáles son los riesgos? También abandonar el ego y el optimismo y mirar honestamente las ideas y entender cuáles son los riesgos que conllevan. A la hora de diseñar el proyecto, conectando un poco con algunos de los últimos puntos, ¿cuáles son los recursos clave que necesito para que pueda existir? Si no existen los datos, no puedo hacerlo. ¿Qué cambios clave necesito que ocurran? Y alguno puede ser imprescindible para el éxito. Yo tengo esta idea fantástica, pero solo funciona si este actor permite determinada cosa o deja de hacer tal cosa. ¿Por qué ahora es el momento de hacer el proyecto? ¿Ok? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de oportunidad en este momento que no lo permitía antes? ¿Es sostenible? ¿Tengo los recursos humanos, financieros? ¿Tengo los recursos de datos que necesito para a lo largo del tiempo? ¿O quizás solamente puedo hacer un piloto y tratar de convencer gente de que cambien cosas para que lo pueda seguir haciendo? Y bueno, sobre cómo mantener los datos, los recursos, cómo hacer el mantenimiento del proyecto y el trabajo, siempre recomendar las opciones de apertura por defecto. Cuanto más apertura, más fácil de que un proyecto se mantenga vivo, más fácil que otras personas generen valor, que conecten con ese proyecto y generen infraestructura pública, como decíamos antes, para seguirlo sosteniendo. Y después de pensar todo eso, ahí sí nos podemos poner a desarrollar. Tengo el equipo que necesito, es importante preguntarse si nos falta alguien, qué cosas no sabemos o no podemos hacer. Tenemos clara la definición de roles y responsabilidades. Ese es un lugar donde fallan muchísimos equipos. Las alianzas las venimos trabajando desde el principio, pero también es importante a la hora de efectivamente trabajar cuáles son las que necesito, quiénes me dan acceso a recursos clave, qué no se está haciendo en este campo. Y por último, pero también no menos importante, una estrategia de comunicación, no solo de lanzamiento, sino también para sostenerlo. El mejor proyecto del mundo que nadie sabe que existe no es particularmente productivo. Por último, antes de pasar a la parte más interactiva de la sesión, algunas ideas sobre armado de un proyecto de propuesta. O sea, esto ya no es un pitch, sino cómo lo bajan, por ejemplo, por escrito a la hora de presentarlo.
Estos son puntos que salen directamente de cómo armamos los proyectos en Data Uruguay, de la plantilla que tenemos para el armado de proyectos. Me parece que es importante, primero, antes de llegar a la propuesta de proyecto, dar un poco de contexto. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? ¿Qué oportunidad hay? ¿Qué, qué nos hace creer que esto va a funcionar? No sé, que quizás cambió con respecto a antes, o quizás es importante porque estamos estableciendo este vínculo entre estos actores, eh, o simplemente hay un interés social, este tema está en boga o lo que sea. ¿Cuáles son los antecedentes? Antecedentes de trabajo nuestro o de otros respecto a este tema. ¿Quién intentó hacer esto antes? ¿Hay otras herramientas? ¿Existe software libre, por ejemplo, para resolver este mismo problema? Etcétera. ¿Y cuál es el objetivo del proyecto? Eso tiene que ver con todo lo que hablábamos antes de la definición de problema, por ejemplo, y de alcance. Del proyecto en sí, el armado de la propuesta, que obviamente ahí es el grueso del proyecto, es acá es solo un punto donde tenemos que explicar un poco qué es lo que queremos hacer. Eh, y mi propuesta es siempre incluir en esto procesos de co-creación. Yo creo que es una parte fundamental de armar los mejores proyectos posibles. Tratar de bajar la propuesta más, si se quiere, narrativa a requerimientos funcionales específicos. Que esto puede ser para nosotros o para alguno de nuestros aliados. El proyecto tiene que poder permitir que ante tal input salga tal output, permite hacer tal cosa, permite buscar tal dato, permite no sé qué, no sé qué. Eso me parece es importante bajarlo, más allá de, va a permitir mejorar la asistencia escolar, para seguir con el ejemplo que veníamos. Y después roles. Si estamos trabajando en alianzas, es importantísimo dejar claro quién se encarga de qué. Muchísimos proyectos fracasan justamente porque lo que se hace es diluir las responsabilidades, entonces nadie se encarga de algo que había que encargarse y el proyecto fracasa o alguien entendió que te tenías que encargar vos y yo entendí que me tenía que encargar yo, ni que hablar que eso puede entrar también con el reparto de recursos y ahí es donde el proyecto se termina cayendo. Hay distintos tipos de roles, a nosotros nos gusta incluir diseño metodológico que tiene que ver, por ejemplo, con las técnicas que vamos a usar en procesos de co-creación, recolección y formato de datos, que eso es algo nada menor y también es una cosa que he visto fallar varios proyectos. Alguien está de acuerdo, sí, sí, yo te doy los datos, pero yo te doy los datos significa que te los voy a dar de una manera donde hay que hacer un tremendo trabajo de limpieza y vos no lo tenías contado y no lo presupuestaste, entonces eso se convirtió en un problema. La coordinación general del proyecto, por supuesto, diseño de interfaz y gráfico, desarrollo y de vuelta, comunicación que no puede faltar. Luego, a la hora del costeo, se hace un presupuesto. Obviamente, me parece importante también hacer aclaraciones. En el caso de proyectos que tienen que ver con procesos de co-creación, a nosotros nos pasa muy seguido que los presupuestos son preliminares, porque justamente yo tengo una idea inicial, la voy a pasar por un proceso de co-creación y eso significa que el proyecto puede modificarse, agrandarse o achicarse. Entonces, hay secciones del proyecto que tienen costos que están bien delimitados y hay secciones del proyecto donde realmente no sé cuál es el costo. Eso no significa que sea necesariamente mayor, puede ser que sea menor, pero realmente no lo sé. Dependiendo del caso, puede ser importante también aclarar las condiciones de pago. A nosotros nos pasa que somos una asociación civil que no emitimos factura, entonces para poder trabajar necesitamos hacerlo a través de convenios de trabajo. Es un caso bastante particular, pero en algunos casos puede ser sumamente importante. Hay organizaciones que no pueden recibir fondos del exterior, por ejemplo, por limitaciones, etcétera. A mí me gusta también aclarar siempre a la hora de un proyecto que existen oportunidades de cofinanciamiento. Cuando nosotros hacemos un presupuesto, lo que aclaramos es, esto es lo que sale a hacerlo, pero esto no significa que lo tengas que pagar vos. Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de presentar este proyecto ante fondos internacionales, otros aliados y buscar oportunidades de que lo financien. Y lo mismo con la colaboración interinstitucional. Aclarar que podemos empezar este proyecto nosotros, pero nos interesa que haya otros actores involucrados. No necesariamente los tienen que nombrar con nombre y apellido, pero me parece que es una buena forma de dejar explícito la apertura de la colaboración. Después, en esta lógica justamente de abierto por defecto, es importante hablar de licenciamientos. ¿Cuál va a ser la propiedad intelectual del proyecto? En nuestro caso, por ejemplo, siempre todos los proyectos van licenciados con licencia GPL v3, eso significa que todo el software que se publica es software libre. Cuando hablamos de datos, hablamos de la licencia Creative Commons 4.0, atribución compartir igual, creo que es la que usamos. En ese caso también aclarar qué datos se van a utilizar y también cómo se van a licenciar los datos que uno publica, si es que vamos a generar. Lo mismo con cosas que no son datos, como temas de conocimiento abierto. Va a haber textos, esos textos van a tener una licencia Creative Commons también, bueno, aclararlo. Va a haber imágenes, esas imágenes tienen una licencia. Si esas imágenes tienen personas, ahí entran temas de derecho de imagen
que no quedan supeditados a una licencia Creative Commons. Yo puedo publicar una foto que saqué en la calle donde se ve la cara de una persona. La fotografía tiene una licencia Creative Commons, que eso permite que otros la utilicen, pero eso no quita el derecho de imagen de la persona. Si alguien quiere usar esa foto para una publicidad donde la cara de esa persona queda muy visible, tendría que obtener un permiso y eventualmente pagarle a esa persona. Ojo que son dos cosas distintas, el derecho de imagen y la licencia de la fotografía. Uno tiene que ver con la persona que sale en la foto, otro tiene que ver con quién sacó la foto. Eh, Perdón, estoy viendo la pregunta de Flor en el chat. Eh, a ver, no necesariamente, depende un poco del caso. Hacer una línea de base puede valer la pena si creen que hay como suficiente información para contrastar. Hay veces que es simplemente mirar el proyecto y decir, me parece que sirve esto, me parece que no sirve nada, o depende un poco de cómo quieran proceder. Si están haciendo un análisis en profundidad y lo tienen que justificar ante terceros, quizás sí, es una buena cosa hacer una línea de base o hacer una comparación. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto, no es exactamente lo mismo, pero muy similar creo a lo que querés saber en el fondo. Estamos haciendo un repositorio para colecciones digitales de museos de todo el país y tenemos que elegir una herramienta de software libre para hacerlo. Entonces estamos haciendo una especie de línea de base de las distintas herramientas, básicamente un checklist, si se quiere, una lista de comprobación de las distintas funcionalidades que nosotros necesitamos, porque sabemos cuál necesitamos, porque estamos haciendo también talleres de co-creación con los museos, para ver si cada una de esas herramientas, cuál cumple más o cuál cumple menos con esos requerimientos y ver si tenemos que modificarlas más o menos. Bueno, y por último, aclaraciones sobre el procesamiento de datos. Esto también me parece que es importante, sobre todo cuando hay varios actores involucrados. En este proyecto de salud que les decía con el Ministerio de Salud Pública, nosotros aclaramos explícitamente que los datos los provee el Ministerio y son responsabilidad del Ministerio, pero el procesamiento lo hacemos desde sociedad civil y son responsabilidad nuestra. Entonces, si yo hago una gráfica y cometí un error de cálculo y te digo que en promedio los tickets de este proveedor son más caros que ese de otro, esa responsabilidad no es del Ministerio. El Ministerio, si me proporcionó los datos correctos y yo hice el cálculo mal, soy yo el que tengo que corregir ese cálculo. No aplica para todos los casos, pero en algunos casos me parece que es importante aclararlo. Y a la hora de la ejecución, creo que siempre es útil tener un cronograma y aclarar los responsables por etapa. De la misma manera que teníamos los roles aclarados a la hora de la propuesta del proyecto, tenemos que ver cómo en el tiempo, para poder ejecutar distintas etapas, se deben cumplir con distintas responsabilidades de las distintas partes del proyecto. Y con eso llegamos al fin de la parte, digamos, de presentación de hoy y pasamos a la parte más interactiva. La idea es tener dos secciones. Primero, orientación sobre sus proyectos y después un poco tensionar esas ideas. La parte de orientación es parecida a lo que venimos haciendo. La idea es que hagan preguntas que tengan que ver con el armado de los proyectos, con todos estos temas que venimos hablando. Eh, Pueden ya vincularlos si quieren a sus ideas o antecedentes o buscar orientación técnica para las cosas que estén pensando en presentar en el pitch del llamado de los mini grants o en cualquier otra cosa que estén pensando. Les voy a pedir que las preguntas sean en un minuto máximo, porque somos muchísimas personas, 220. Obviamente no nos da para que todo el mundo pregunte, pero así maximizamos la oportunidad de preguntar. Y en la segunda parte vamos a repartir el tiempo básicamente mitad y mitad, redondeando 20 minutos para cada una. eh, si es que tienen suficientes preguntas, si no lo haremos más rápido y salimos un poco antes. Donde la idea es que ustedes presenten en un minuto la idea central y yo les dé un feedback de las primeras impresiones y lo que yo corregiría de ese pitch para que sea más potente. ¿Se entendió? Pueden poner el dedito para arriba. Bien, gracias. Bueno, pasamos entonces, si levantan la manito de Zoom, les puedo abrir el micrófono. Dudas sobre sus proyectos que necesiten orientación. Problemas con la búsqueda de ideas, preguntas sobre antecedentes que yo pueda conocer en temas parecidos o herramientas de software libre que les puedan servir. Jazmín, adelante. Hola, buenos días. El proyecto que me gustaría desarrollar es en relación a empleabilidad de personas en condición de discapacidad.
En el país hay algunos datos, pero muy generales. Por ejemplo, no existe una desagregación en términos de grado académico, regionalidad, tipos de carreras que estudian. La intención sería que estos datos puedan ser utilizados tanto para tomar decisiones públicas, así como para que universidades y lugares de empleo consideren al momento de abrir ofertas laborales o ofertas de empleo. Mi duda es, bueno, tengo dos dudas. La primera es si puedo hacer una mezcla de obtención de datos, porque ya existen estos generales, pero entrar a la población, yo pertenezco a un movimiento de personas con discapacidad, que hay varias asociaciones, entonces creo que serían ellos, como, aunque soy parte de ellos, como toda la organización, nos sería más sencillo conseguir datos de fuente primaria, o sea, las personas con discapacidad, y tomar los que ya existen de las fuentes abiertas, solo haciendo como la segregación para que funcione. Esa es la primera duda, si se pueden hacer mezclados. La segunda duda es en relación a qué me recomiendan presentar como proyecto, si que sea únicamente la recolección de los datos, es decir, hacer como el dashboard, o más bien hacer un tema de visualización de los datos que se obtienen. Es que siento que no sé si queda muy amplio y muy complejo de lograr si pongo las dos o Se entendió, se si entendió. pueden realizarse. Bien. A ver, interesante. El proyecto, yo vamos a tratar de abordar los distintos temas. Arranco un poco al revés. Creo que a la hora de presentarlo, en todo caso, yo optaría por una estrategia como un poco modular. Vos tenés un proyecto donde sin hacer una parte es imposible hacer la segunda. O sea, sin la recolección de datos es imposible hacer la visualización. Entonces, nunca podrías presentar solo la visualización. Eh, ante la opción de presentar ambas o solo la primera, creo que yo optaría por en realidad presentar el módulo uno y quizás separar las opciones de presupuesto, desarrollo, etcétera, 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 del módulo 2. Con eso, ahí ya tú podés optar. Si te vas a presentar, por ejemplo, un mini grant de estos, probablemente los fondos no sean suficientes para el desarrollo del segundo módulo. Pero entonces te presentás con el primer módulo contando que después querés hacer el segundo y esa acotación te sirve para que el proyecto sea más realista, más abarcable y más, y nada, y se pueda financiar en el marco de un proyecto menor. Pero te queda pronto para avanzar hacia el segundo, suponiendo que lo financiás, después lo que presentás es esa opción del segundo. Sobre el cruzamiento de datos, la metodología, la parte metodológica exacta, ahí probablemente les recomendaría hablar con alguien que sepa no sé, estadística, por ejemplo, sociólogos, cosas por el estilo. Eh, Seguramente se pueda hacer, hay que ver ahí el nivel de error, o bueno, si se convierte en una especie de estimación, pero me parece que no lo veo inviable. Creo que si lo quieren hacer técnicamente correcto, sería bueno consultar con alguien que tenga esa experticia concreta, no en este caso de discapacidad, sino sobre estadística, este, para ver cómo se puede hacer eso. Y de cualquier manera, así sea una estimación primaria, me parece que sí puede seguir siendo un dato valioso. También ahí parte de lo que juega es una aclaración a la hora de mostrar esos datos de dónde salen y cómo se construyeron. Eh, Bien, vamos con Mónica y ahora sí activo el timer que me olvidé de un minuto. Mónica, adelante. Hola, ya, ahora sí. Ahí. Es que, Daniel, mi consulta es con relación a, basado en tu experiencia, queremos montar una plataforma en el Museo de Arte Contemporáneo que permita que el patrimonio que tiene el museo se considere como dato abierto. Ya Ujú. está la primera recolección de los datos de las obras que tiene el museo, son más de 700 ítems. Ya existe la base de datos, o sea, ya por lo menos ese trabajo está adelantado. El tema es que yo escuché en una sesión anterior que tú nos recomendabas que había un software que sí era como el ideal para manejar datos abiertos que tienen que ver con el tema museo. Y no sé si me puedes recomendar cuál, porque yo sí quisiera que ese proyecto, que vamos a solicitar unos fondos, que no es un mini grant, sino un poquito más avanzado con otra entidad, eh,
tuviera el fuerte de que precisamente lo que queremos es que se generen datos abiertos, porque me quedó claro que Bien, no, que el dato sea público no siempre significa que los datos sean abiertos. Entonces, bien, bien. ¿qué me recomiendas? A ver, creo que por ese lado hay como dos niveles. La Ujú. herramienta, yo te diría que es lo de menos, o sea, la herramienta de software. Me parece que lo primero que tienen que ver es la parte normativa que les dé sustento a poder hacer lo que ustedes quieren hacer. Ok, Eh, para poder decir estas colecciones son públicas o efectivamente se pueden publicar como datos abiertos, seguramente necesitan un soporte normativo de algún tipo o reglamentario mínimamente. ajá, Y eso incluye consideraciones de derecho de autor. Ojo con eso, que también es parte de lo que nosotros estamos sufriendo con el proyecto que estamos con museos que le comentaba hace un rato. ajá, exacto. Eh, entonces, ahí volvemos al tema de las alianzas, ¿no? O sea, tú no tenés por qué ser experta en derecho de autor o en normativa sobre publicación de obras, Ujú. o en cómo es la normativa nacional específica para distintos tipos de obra. Entonces, me parece que es medio crucial involucrar a gente que sí sepa de esa parte. Hay mucha gente de movimiento de conocimiento abierto que por lo general necesitan tener esas experticias, entonces les pueden asesorar si hay algún grupo de wikipedistas, por ejemplo, que les encanta subir materiales a Wikimedia Commons, entonces por lo general tienen claro eso. O si tienen algún capítulo local de Creative Commons, también eso seguramente lo vayan a saber. Y Ok. bueno, nada, la parte de jurídica de los propios museos o del Ministerio de Cultura o de lo que sea, que les pueda asesorar para entender eso y delimitar un poco cuáles son las posibilidades. Porque yo quizás ahí, de vuelta, va con la definición de datos. Nosotros en el proyecto estamos pensando con museos, lo que queremos hacer 100% abierto, que no involucra el problema de derecho de autor, es el catálogo, o sea, los metadatos sobre las obras. Ah, Sin exacto, ok, embargo, claro, pero las obras en sí, o sea, una imagen de la obra, eso va a depender de un análisis de el estatus de derecho de autor de cada una de esas obras. ¿Me ok, explico? lo que pasa, sí, en este caso las obras son patrimonio del museo, o sea, precisamente ya son Pero no importa, ojo, propiedad del museo, ¿no importa? no importa Ok. la propiedad, el derecho de autor es otra cosa. Ah, ok, Vos te- entiendo. Sí, exacto, por eso te digo, es importante el análisis legal y esto puede variar de legislación a legislación. ok, Eh, hay cosas que son inalienables del derecho de autor, como el nombre del autor. Yo compro una obra y no puedo decir que la hice yo, ¿no? Entonces, no, claro. a la hora de publicarla, eso de mínima requiere decir que esa obra es del autor tal. Sí, O sea, asumo que está dentro de los planes, uno de los pero lo que campos, voy. claro, uno de los campos de la base de datos es ese. Exacto, pero digo, es importante tener en cuenta eso porque la propiedad de la obra no te exime de eso. Y después, eso, dependiendo de la legislación, tampoco significa que la puedas eh, ofrecer, digamos, en el dominio público o algo por el estilo. O que alguien la Ujú. pueda bajar y, no sé, vender afiches de eso. ¿Ok? El derecho de autor, dependiendo de la legislación, no es muy permisivo. Incluso, no sé, en Uruguay tenemos algo que se llama dominio público pagante, que en la práctica, por suerte, no se usa mucho, pero normativamente es un desastre, que es que incluso las cosas que están en el dominio público requieren un pago genérico a las entidades de gestión de derechos de autor, que supuestamente va para sostener esas infraestructuras y qué sé yo. Entonces, por eso te digo, requiere consultas legales seguro. De la herramienta en sí, yo probablemente la que mencioné es Omeka, Omeka, que tiene dos versiones, la individual, digamos, y Omeka S, que básicamente lo que permite es hacer como una federación, donde si vos tenés varios museos, de hecho es lo que vamos a usar nosotros probablemente, una instancia central, donde nosotros, por ejemplo, vamos a definir los vocabularios que se usan en los distintos museos y cosas por el estilo, y después una instancia por museo, donde la gestión de las obras es independiente, pero los vocabularios los definimos nosotros y nosotros a su vez tomamos todas esas colecciones y las podemos consultar en esa instancia central. Espero responder la pregunta con todo eso. Gracias. Por favor. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna otra duda de sus proyectos? O si quieren ya pasar a la idea de pitchear directamente el proyecto, lo podemos hacer. De hecho, voy a sacar la pantalla que ya no necesitamos. Mm,
Ahí está, nos queda más cómodo. Eh, Creo que está Víctor a continuación. Ya te ofrezco para abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Ahí está. Soy Víctor Mendoza de Guatemala. Estoy en el taller de innovación pública de CIGEPLAN. Es una secretaría de la presidencia en Guatemala y estamos impulsando una cultura de innovación a nivel nacional con distintas líneas de trabajo. Actualmente estamos con un nuevo proyecto, una nueva iniciativa que es realizar un índice de innovación pública que sea ¿qué? Una reportería que voluntariamente las instituciones de gobierno puedan brindar información voluntariamente sobre qué procesos de innovación están llevando, si es modernización o otros. Mi consulta es, ¿qué plataformas o sistemas recomendaría para poder sistematizar esta información? ¿Qué podría automatizar? Y si tiene alguna experiencia sobre cómo realizar este tipo de proyectos. Cabal. Lo que, lo que están buscando automatizar, perdón, sistematizar es como información de emprendedurismo. Perdón, ahí me quedé medio perdido. O sea, entiendo la finalidad del área, pero no me quedó claro qué es lo que quieren juntar. Quisiéramos sistematizar indicadores, datos y experiencias sobre qué proyectos innovadores tienen, cómo conciben la innovación, si es Ah, ok, directamente ok. modernización, pero daríamos un glosario al respecto, por ejemplo. Perfecto. Bueno, sí, a ver, yo no me sé los nombres, no es muy mi área, pero sé de la existencia. Hay un montón de índices y censos de innovación. Yo lo primero que miraría es eso, ¿no? Referencias globales de censos de innovación. Me parece también otra cosa que sería bien interesante. ¿Se acuerdan del barómetro de datos? Que lo que hace es medir de alguna manera la apertura y el uso de datos de los países alrededor de determinados indicadores. Bueno, mirar índices globales de innovación para ver qué es lo que miden. No estoy recomendando hacer compliance y levantar en los índices artificialmente, sino que lo que estoy recomendando es mirar qué son las cosas que miden esos índices para entender qué cosas deberíamos estar mirando para promover la innovación, o por lo menos en teoría, ¿no? Obviamente después se hará una evaluación si efectivamente lo que miden es útil o no. Esto, consecuentemente, y engancho con el tema estándares, si ustedes van a medir algo que es lo que miden los índices, capaz que les permite, por ejemplo, participar de un índice que hoy no están participando porque no existen los datos. Entonces ahí creo que hay una utilidad extra. Responde más o menos la pregunta. A nivel de herramientas específicas, creo que no hay mucho misterio, ¿no? Es como cualquier encuesta, hay millones de herramientas para hacer encuestas de software libre y de todo lo demás. Pero no creo que les haga diferencia una en particular. Bien, si no hay nada que ampliar ahí, por favor, pasamos con Neri Mauricio. Adelante, activo ahí el audio. Sí, buenos días. Perdona, solo es, Daniel, una pregunta más, un poquito más general. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Ya tenemos el portal Guatecompras y pues ya ha ayudado mucho a la transparencia. Pero digamos ya para herramientas, por decirte, para lograr el enfoque más dedicado a proyectos de beneficio a la sociedad, por ejemplo, en el caso de municipalidades, que aquí son gobiernos independientes, ¿verdad? Ujú. Y en el caso, por ejemplo, de un parlamento, un congreso y un organismo legislativo para, digamos, poder determinar si ellos van a hacer una ley que afecte a la población de forma positiva o negativa. ¿Tienes conocimiento de cuál sería el paso siguiente de la evolución de estas herramientas de datos abiertos para lograr ese tipo de beneficios enfocados al progreso de la sociedad o más enfocados, por ejemplo, hay veces hacen un proyecto de un monumento X que no sé qué, y tal vez la gente lo que necesita es un proyecto de agua, porque no tienen agua ahí donde están y el monumento ese no les va Entiendo. a servir de nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ese enfoque? Daniel, te agradezco muchísimo ahí tu orientación. Gracias. Bien. A ver, sí, hay varias formas, digamos, de abordar ese tipo de cosas. Creo que está en un nivel muy abstracto el problema, con lo cual se puede responder de muchas maneras distintas. Eh,
voy a tratar me voy a enfocar en dos que siguen siendo bastante generales, pero creo que responden bastante bien. Eh, por un lado, una herramienta súper probada en el mundo y súper conocida para ejemplos como lo de la estatua son lo que se llaman los presupuestos participativos. En este caso tiene que ver con que la gente directamente haga propuestas en una primera etapa y en una segunda etapa el resto de la población vota sobre esas propuestas para darle prioridad. Estos, creo que el primero se hizo en San Pablo en los 80 90, pero existen, no sé, en Montevideo, por ejemplo, existe en los 90 el presupuesto participativo y hay en muchas partes del mundo. Es una herramienta bien interesante para darle participación a las personas en ese tipo de toma de decisiones. Después tenés otra dimensión completamente distinta que tiene que ver más con la transparencia y la participación en los temas de una índole, si se quiere, más legislativa o ejecutiva. Vos tenés plataforma de participación ciudadana digital, donde el estándar es Decidim, que estoy casi seguro que lo hablamos en estas sesiones, este, donde se pueden hacer desde el proceso de consulta pública sobre distintos temas. No sé, por ejemplo, ahora en Uruguay están particularmente de moda y todos los grandes temas del país están pasando por proceso de consulta pública. Se hizo una sobre seguridad pública para hacer una estrategia nacional de seguridad, se hace sobre discapacidad, sobre educación. Prácticamente con todos los temas se está haciendo alguna gran consulta que involucra participación en línea, que involucra talleres. O sea, esto es una idea que no se desarrolla en un minuto, obviamente. Y lo mismo se puede hacer desde el punto de vista legislativo. Eso que decías para el Ejecutivo. Desde el punto de vista legislativo existen plataformas, ¿se acuerdan que hablamos del estándar Acomantoso el otro día? Donde se puede mostrar lo que está trabajando el Poder Legislativo y de hecho se puede abrir a propuestas, ya sea sobre los temas que están tratando específicamente, por ejemplo, hay una ley y hay un proyecto de ley, digo, y eso se puede abrir a comentarios y a feedback o pedir hora para hacer presentaciones de delegaciones que quieran opinar sobre un tema. Eh, hay incluso plataformas de redacción colaborativa de textos legales. Este, y después hay lo que se llama iniciativa pública, que es que los parlamentos básicamente te permiten hacer una propuesta y si juntás X cantidad de votos, se comprometen a tratarlo en la Cámara. En Inglaterra existe este método, por ejemplo, creo que son como 10.000 firmas que tenés que juntar. La Unión Europea también tiene de ese estilo de cosas. De vuelta, son cosas muy abstractas, ¿no? O sea, una propuesta de proyecto de ley no es para cualquiera, requiere determinado conocimiento, requiere conocer el contexto, requiere una búsqueda de apoyo muy importante, pero bueno, me parece que te acerca un poco a lo que estabas preguntando. Ya te doy la palabra, Diana, quiero levantar un par de cosas que hay en el chat. Eh, Proyectos que hayan usado el PIDA, sí hay varios. Era Mike, que estuvo el otro día, sé que va a tener más claro eso. Sé que se usa bastante como estándar, digamos. Tiene más que nada que ver con cómo se recogen los datos y qué datos se recogen. Se parece un poco a lo que decía de mirar índices para usar como referencia. Así un proyecto ahora que se me ocurra que esté usando datos de PIDA, la verdad que no. Y Mónica, Collective Access, perfecto, sí, es del mismo estilo que Omeka, son también muchas de las mismas características, abierta, etcétera, etcétera. No quiero calificarla de mejor o peor porque nosotros no terminamos de hacer ese análisis más en profundidad y depende del caso, pero estoy seguro que es una buena opción. Ahora sí, Diana, adelante, te abro el micrófono. Hola, bueno, mi proyecto se trata sobre la alineación sectorial en lo que es la contratación pública, ¿verdad? Entonces, lo tratamos de enfocar en los sectores de salud, educación e infraestructura para poder evaluar cómo si el gasto público está alineado con las prioridades del país, pues nada más que para ya el producto final, se había planteado hacer como un dashboard comparativo, pero no sé tal vez qué tipo de visualización se podría como Mm, recomendar para que este dashboard también sea como más comprensible con el público, ¿verdad? Con el ciudadano y si es como la mejor opción, ¿verdad? Entonces sería como eso. perfecto. Bien, sí, a ver, existen justamente usando el estándar de gasto público, de presupuesto público, es bastante trivial usar una plataforma que se llama Where Does My Money Go? ¿A dónde va nuestro dinero? Vendría a ser la traducción, algo por el estilo, que la desarrolló la Open Knowledge hace muchos años ya, eh, y que la pueden encontrar utilizada en distintos países del mundo. Voy a poner el nombre por acá.
que permite, lo que hace es básicamente toma los datos presupuestales con los distintos incisos y qué sé yo, y arma una visualización como de nodos, donde yo arranco por un círculo que es el presupuesto total, le hago clic y se divide, no sé, por ejemplo, en los tres poderes, y le hago clic y se divide en los distintos organismos dentro de ese poder, y hago clic y se divide en los incisos, y hago clic y se divide en los proyectos, y así pueden llegar al nivel de profundidad que tengan según la calidad, digamos, de los datos. Eh, Igual una aclaración, este proyecto es de esa época como muy optimista sobre el poder de los datos para transformar realidades con un poco de expectativa mágica, en el sentido de que sí muestra toda la información, es una visualización muy linda, pero es difícil transformar la visualización de esos datos a acción. Entonces, a modo de ejemplo nomás, lo que vos decías, contrastar las prioridades de las personas con el presupuesto, eso no es una operación lineal, parece, ¿no? O sea, suena a que es una operación lineal. Si lo que más nos interesa es la educación y en lo que más gastamos es en otra cosa, suena bastante sentido común de que está mal. Sin embargo, es bastante más complejo que eso. Si ustedes van a ver, no sé, el gasto en seguridad, por ejemplo, va a ser enorme. Y el gasto en seguridad no es enorme necesariamente porque sea porque se priorice la política pública, sino quizás porque es más caro, no sé, sostener un ejército o los insumos que lleva. No estoy discutiendo que se debería gastar más en educación que en seguridad, para nada, pero a lo que voy es que no es una relación lineal, me importa más, entonces tengo que gastar más. Hay cosas que son más caras que otras, hay cosas que tienen, por ejemplo, una construcción previa donde no se puede hacer desaparecer gastos sin generar enormes distorsiones. A mí me encantaría no tener un ejército, pero eso significa que si yo mañana deshago el ejército, voy a tener un montón de personas desempleadas de un día para el otro, y eso es parte de lo que hay que también considerar. Entonces, a lo que voy es, esas comparaciones entre dos datos que parecen muy lineales requieren necesariamente de algún tipo de filtro, algún tipo de análisis. Entonces, para hacer eso, existen algunas plataformas, hay algunos ejemplos. Hay un portal de educación presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Uruguay que me parece también te puede servir como referencia, donde está esta herramienta de Word Does My Money Go, pero también hay otras formas de construir presupuestos, y hay otros que son simuladores de presupuesto, que a veces son más útiles también en ese sentido, donde vos decís, ah, bueno, hay que invertir más en educación, pero eso te obliga a sacar presupuesto de otras cosas, entonces tenés que tomar la decisión también de dónde la sacás, y a veces eso es más útil para entender esos balances. Hay una pregunta, sí, para Diana. Ah, ¿de qué país, Diana, preguntan? Bueno, si es posible lo contestan después por el chat. Ahí contestó de Costa Rica, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta sobre las ideas o proyectos o alguno de los temas que vimos hoy? Pueden levantar la manito, pueden ponerlo en el chat, cualquier cosa. Y si no, ya validamos con Julio que les podemos dar un respiro el día de hoy. No sé si Julio ya estás por acá. Hola Daniel, te saluda Miriam No. Juárez. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Disculpa, fíjate que Julio tuvo que salir pues por una cuestioncita y una reunión que tuvo de última hora. Yo me voy a quedar aquí contigo. Tengo entendido que finalizamos a las 10. No sé si necesitas algo puntual ahora o tú me dices. No te escucho. Perdón. No, que lo que hablamos, Julio, es eso. Hoy teníamos esta sección que es un poco más interactiva. A veces la gente Ok. participa un poco más, a veces un poco menos. Veo que tenemos una pregunta. Seguimos tomando preguntas. Cuando se acaben, damos ahí Pues el, sí, el tú me cierre. dices, ajá, solo para información de todos, ya vamos a ir haciendo esta dinámica de preguntas y respuestas. Al final, pues ya cuando no tengamos ninguna pregunta ahí pendiente, pues ya podemos abrir todos nuestra cámara para tomar la respectiva foto y pues ya nos desconectamos, ¿verdad? Y te damos las gracias a ti, Daniel, por una sesión más. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Roberto, adelante, activa ahí el micrófono. Aló, muy buenos días, Daniel. Con una pregunta puntual. En Guatemala tenemos el portal Guatecompras. Yo estoy pensando en una idea de que
esa información, o sea, para el que lo sabe usar, para que tiene cierto nivel de conocimiento, pues es bastante útil. Pero, ¿cómo podemos hacer para extraer esa información que está en Guatecompras por medio de una organización, digerirla y que sea más fácil de podérsela trasladar al ciudadano? ¿Y qué pasos tendría que realizar y con qué profesionales tendría que contar? Yo soy auditor. Bien. Bueno, a ver, depende un poco de qué es exactamente lo que se quiere extraer de esa información, porque ahí va una de las cosas que yo vengo insistiendo, ¿no? Del mismo dato se pueden extraer distintos tipos de valor. Asumo que como auditor lo que estás pensando es justamente probidad, ¿no? Ver si el dinero está bien gastado, en qué se gastó, si, no sé, los proveedores se repiten de forma sospechosa o reciben montos por encima de lo que corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tipo de herramienta y los análisis que van a requerir son principalmente del estilo comparativo. Esto no es mi área de experticia, aclaro, pero si lo que estamos viendo es, no sé, qué nombres se repiten de un proveedor o cosas por el estilo, lo que pueden mirar es ejemplos como eh, abriendo.info, es una organización con sede en México que tiene proyectos que utilizan datos abiertos, entre ellos muchos datos de compra en distintas partes del mundo, y tienen un historial de hacer proyectos de eso. Incluso antes de que existiera esa organización, esa gente trabajaba en Poder, que es una organización también de México, y ya hacía muchos análisis sobre datos presupuestales y compras públicas, incluyendo, por ejemplo, un análisis que básicamente fue el que tiró abajo el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que era un proyecto billonario, donde se detectaron irregularidades en las compras públicas del inicio de ese proyecto de aeropuerto y terminó cayendo. Y eso fue en base a los datos abiertos que se publicaban de las compras de ese aeropuerto. Pero bueno, decía, abriendo.info, que tiene varios proyectos, ahora no me acuerdo el nombre específico del de compras. Me parece que van a poder ver varios ejemplos de análisis que hace. A veces es tan sencillo como ver los proveedores que reciben más dinero, o los que más que se repiten o cosas por el estilo. Hay veces que va a ser bastante más complejo. Y también tiene que ver con el nivel de calidad de los datos. Porque, por ejemplo, si el objeto del gasto está bien marcado o no está bien marcado, hace una diferencia gigante. Si yo tengo siempre dicho, siempre expresado de la misma manera, silla, abrimos info, gracias, Oriana. No sé, silla está siempre expresado igual, es fácil saber quién paga más caro por las sillas que otra persona. Si en cambio en una licitación lo que se compran son 100 sillas, en otra se compraron sillas y escritorios, en otra se compraron repuestos para sillas o algo por el estilo, va a ser muy difícil que esos datos sean realmente comparables. Entonces es muy difícil solamente visualizar datos y que eso resuelva el problema. Por lo general requiere un trabajo un poquito más intenso arriba. Y había otra parte a la pregunta. Ah, sí. Y lo otro que me parece interesante es generar interfaces que permitan eh, sacar utilidad a esos datos para cuestiones específicas. Me voy de la probidad y me voy hacia la parte de compras, por ejemplo. Una cosa es ver las compras públicas, los resultados, y otra cosa es ver los llamados. Algo que pasa bastante seguido en los países donde se empiezan a publicar datos de los llamados de compras públicas es que rápidamente alguien genera un sistema, que a veces es un servicio gratuito, a veces es un servicio pago, dependiendo del caso, donde, por ejemplo, si yo soy una fábrica de cables, cada vez que haya una licitación que menciona cables o la compra de algo eléctrico, lo que sea, de instalaciones eléctricas, automáticamente me dispara un correo. Entonces, yo ni siquiera no necesito consumir los datos crudos, tampoco necesito consumir una visualización. Yo lo que hago es poner algún dato específico en un sistema que hace un filtro y cuando existe un dato que me interesa, me envía un correo electrónico o lo que sea y yo me entero automáticamente. Ese me parece es el tipo de pensamiento sistémico, del tipo de herramientas que digo que se pueden construir, que son particularmente valiosas. No depende de que alguien vaya todo el tiempo a consultar nuestra herramienta, sino que automatizo procesos para que el valor de esos datos se genere con la barrera de acceso más baja posible. Espero que responda más o menos la pregunta. ¿Alguna más? Sí, Celeste, adelante. Hola Daniel, mucho gusto. Fíjate que este año en Guatemala hay varios procesos de elección de segundo grado, es decir, se están eligiendo autoridades de forma en la que la ciudadanía no participa directamente, pero hemos hecho un par de ejercicios
específicamente en elecciones de procesos electorales, pero no electorales de presidentes, alcaldes, sino de planillas que son en colegios profesionales, ¿verdad? Y Ujú, hemos hecho este seguimiento, principalmente porque notamos que este tema sí le ha dado bastante observación a la ciudadanía y vemos que aunque es temporal, ¿verdad? Porque un proceso electoral implica una primera y una segunda vuelta, pero las personas sí le dan seguimiento y ven como hacia dónde se está dirigiendo el voto en la primera vuelta, quiénes son los que obtienen más votos, quiénes son los que obtienen el primero, segundo, tercer lugar, etcétera. Eh, y pues en comparación con la segunda vuelta, que es esto que te menciono, ¿verdad? Que a la gente le interesa saber hacia dónde se está redirigiendo los votos, ya sea por departamentos, sí, pero el problema que hemos encontrado es que no tenemos datos oficiales en cuanto a que finaliza el proceso electoral como tal, el tribunal electoral. Aquí te estoy hablando específicamente del Colegio de Abogados de Guatemala. ujú. Y no hay no hay un dato oficial al finalizar el proceso y contabilizar todos los votos de cuántos son los en blanco a nivel nacional y cuántos son los nulos, por ejemplo. Y entonces eso nos ha permitido que nuestro análisis o nuestro seguimiento y hemos hecho pues algunos ejercicios ahí en unas visualizaciones en Tableau, pero esto ha permitido pues que la información se quede como un poco al aire y entonces hacemos Ok, la aclaración que los datos los recopilamos como en tiempo real y que pueda haber un error en cuanto humano, ¿verdad? Porque vamos contabilizando con el equipo todos los votos que va diciendo el tribunal y que también se comparten las actas, pero muchas veces no tenemos todas las actas. Entonces, pero creemos que es importante, sobre todo porque te digo, son autoridades que van a marcar el rumbo de los próximos 10 años en Guatemala, pero hemos encontrado como estas dificultades y quisiera saber pues cuáles, si hay unas experiencias ok. en otros países. Gracias. Bien, ahí la dificultad más grande es que la fuente de datos es única, y no tenés otra alternativa. Entonces, lo que yo he visto en algunos lugares es que se trata de legislar básicamente sobre estándares de publicación de datos de ese tipo de elecciones de segundo grado, sobre todo cuando tienen algún tipo de rol de representatividad en procesos públicos, por ejemplo, o también se puede encargar desde el lado sindical, si son organizaciones gremiales quizás, desde ahí se puede normar para que tengan determinadas obligaciones de transparencia, pero no le veo mucho más vuelta que eso, porque si no, digo, no sé de qué manera podrías obligarles, si no. Eh, no tengo mucho más ahí, la verdad, para ofrecer. Miraría el proceso de transparencia de los partidos políticos en Chile, por ejemplo, como una referencia. Algunas leyes de acceso a la información que incluyen a sindicatos, por ejemplo, y otros organismos, podría ser también un camino donde a través de un pedido de acceso, o sea, si están incluidos ese tipo de colegios en la ley de acceso a la información pública, ahí sí le podrías pedir esa información a través de la ley de acceso, pero así en la situación actual no le veo mucha vuelta. Bueno, Marcela, te doy la palabra. Recuerden, por favor, tratar de hacerla en un minuto. Sí, muchas gracias. Eh, Vamos a ver, en Costa Rica hay una licitación que se volvió muy famosa porque fue judicializada, ¿verdad? Hay un escándalo de corrupción y hay mucha discusión de parte de los proveedores que ofrecieron ahí con el gobierno y nosotros estamos con el tema de salud pública y lo que queremos es comparar las ofertas de la licitación, ¿verdad? Tenemos acceso a las ofertas, pero no solo queremos compararlas, sino necesitamos como que el público, la gente la pueda visualizar, ¿verdad? Más amigablemente que solo como un cuadro de Excel, porque eso es lo que algunos hemos estado haciendo, pero no logramos llegarle a la gente. Entonces, yo no sé si habrá alguna herramienta que nos ayude a eso, a lograr que esta información
Bien. No sé si son los gráficos o cómo hacer para comparar esta, porque la queremos comparar con lo que ofrece el sistema de seguridad social de la salud pública, pero no sé si hay algo ahí que nos pueda ayudar. Bien, en versión corta Eso no, o sería, sea, muchas no lo van a gracias. arreglar. Ah, no, por favor. Nunca lo van a arreglar con una herramienta o con un visualizador o una gráfica. Ahí lo que se necesita es lo que en inglés se le llama storytelling o contar la historia. Eh, Hay un montón de información disponible sobre eso, storytelling con datos en particular. ¿Se acuerdan que vimos Escuela de Datos, que es un recurso donde hay eh, también Ujú, cursos y tutoriales sobre storytelling con datos? Pueden buscar referencias de todo ok, el universo que es de verificación de discurso, por ejemplo. A veces se le llaman ujú, explicadores a ese tipo de cosas, ya sea en formato noticia escrita o videos, pero no se arregla nunca con una visualización, porque justamente son datos ujú, complejos y esa complejidad requiere explicaciones más ricas, ujú. y para eso se pueden usar recursos visuales, gráficas, etcétera, pero no hay forma de zafar de contar la historia de alguna manera. Ok, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, y vamos ya casi cerrando con Elsa. Activo micrófono. Hola, buenos días. Solo para aclaración para la compañera que habla sobre las elecciones de segundo grado, son elecciones a nivel de la Universidad del Estado. Tienen que participar los estudiantes, eligiendo también ahorita en este momento rector, los profesores y los profesionales que estamos agremiados en los diferentes colegios. Tenemos una ley de colegiación profesional, la cual ampara los tribunales electorales de cada colegio que son autónomos. Ellos tienen un periodo de tiempo para poder validar los resultados, ya sea de primera o segunda vuelta, y que siempre los ponen en las páginas de los respectivos colegios. No es inmediato porque puede haber alguna apelación, alguna impugnación, entonces por eso los colocan ya a la vista de todo el mundo hasta los 3 días en las páginas de los colegios. Y si no, los pueden consultar y ahí están. Pero si es, cada colegio tiene su tribunal electoral que es autónomo en el tema de los colegios profesionales. Solamente gracias. Bien, muchas gracias por la aclaración. Buenísimo. Eh, Elsa acaba de hablar o estoy delirando. No sé si es. Ahí está. Bueno, si ya estamos bastante cerca de la hora. Si les parece bien, entonces lo que hacemos es la despedida. Un enorme, enorme, enorme agradecimiento. Ha sido un placer tener estas sesiones con ustedes. Espero que les hayan sido lo más útiles posible y quedo a disposición a través de Red Ciudadana, por supuesto, si necesitan algo más. Sí. Les quería pedir, ahí está Miriam, ahí está la foto y esas Gracias, cositas. Daniel. Sí, si quieres, pide tú lo que necesitas y al final solo les pido favor a todos, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho cada sesión, que puedan abrir sus cámaras para que podamos tomar la fotografía correspondiente. Era eso Gracias, nomás. De mi Daniel. Ah, parte, ok. también el agradecimiento gigantesco a Red Ciudadana por la invitación, siempre un placer. Y bueno, espero que a muchos y muchas de ustedes los veamos en Abrelatam este año. Dame un Gracias, un placer. segundito. Dame un segundito. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos y espero tengan un lindo jueves y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y éxito con el resto del curso. Adiós.